Vivimos en un mundo de contrastes, de amor y de guerra, de unión y de separación, de arraigo a nuestra tierra y desplazamiento. Vivimos en un mundo de extremos e indiferencia. Dios sí habla de política. Dios sí habla de política. Queremos empezar hoy esta serie y por los próximos domingos estaremos hablando de este tema, haciendo un paréntesis en el domingo, Día de la Madre, que queremos hablar de esa labor tan noble de ser mamá y de darle gracias a Dios por cada mamá en la confra. Aprovechen para invitar a sus mamás a ese día. Será un domingo muy especial de celebrar Día de la Madre aquí en la confra, pero hoy queremos hablar de política. Usted dirá, ¿de política? Miren, algunas personas dicen, no, la política es muy sucia. No, la política no es sucia, los sucios somos nosotros, los seres humanos. Por eso decimos los políticos son sucios. No todos tampoco, pero la gran mayoría. Usted me dirá, sí. El ser humano es el sucio. Las cosas que Dios creó son buenas. El hombre lo toca y el hombre dañado toca las cosas y las distorsiona y las daña. Quiero que pensemos en esto porque hemos tenido a veces políticos allá o partidos políticos afuera de la confra repartiendo. Nosotros no tenemos convenio con nadie ni trato con nadie. La iglesia como tal una iglesia no debe tener una tendencia política porque la iglesia es diversa. Una iglesia no le puede decir a una persona por quién votar, pero nosotros como individuos, como seguidores de Jesús, tenemos una responsabilidad política. No somos seres apolíticos, tenemos que tener una responsabilidad política. La iglesia no es apolítica, la iglesia tiene que, desde la palabra de Dios, poder enseñar y decir que tenemos responsabilidades políticas. Dios sí habla de política, pero debemos tener mucho cuidado porque cuando una iglesia comienza a tomar una posición, una postura política, no está cumpliendo la labor de iglesia, porque aquí hay de todo. Y una iglesia es diversa en el sentido que hay hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, hay personas que piensan de una manera y otra. Una iglesia no le puede decir a una persona por quién votar, como tampoco decir con quién debe casarse o qué estudiar. No, nosotros somos responsables por nuestra vida y la palabra de Dios que se enseña desde la iglesia es para darnos a nosotros todos los recursos espirituales, morales, éticos, etcétera, para poder enfrentar la vida en todas sus facetas y en todas las áreas de la misma. Pero por eso queremos empezar esta serie hablando de que Dios sí habla de política y podemos pensar, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, como Dios en un comienzo, digamos, lo que podemos ver es la teocracia, un gobierno de Dios, Dios legislando, y Dios levanta a Moisés, un libertador que sacó a su pueblo de Egipto, y uno puede ver con el paso del tiempo cómo se levantan reyes, la época de la monarquía. Sí, y hay 3 reyes que debemos ahí reconocer: Saúl, David, Salomón. Fueron 120 años de monarquía, un reino unido. La Biblia habla de política y la Biblia habla de los requisitos que tenía que tener ese rey, que bien podríamos resumirlo en un hombre de Dios. Y estos hombres de Dios, cuando se alejaban del Señor y su palabra, sufrían las consecuencias de esto. Y ahí aparecen los profetas. Y por cierto, estamos empezando un plan de lectura mañana acerca de los profetas menores. Los profetas aparecen en los momentos de crisis para decirle a la gente: vuelvan sus ojos al Señor. No aparecen los profetas para decirles por quién votar o qué posición política tener. Aparecen los profetas para decirle al pueblo de Dios: miren al Señor. El mensaje de los profetas se puede resumir en: vuélvanse a mí, dice el Señor. Y aparecen profetas a denunciar y de manera atrevida y fuerte todos los abusos y excesos que, por cierto, siempre han existido. Hay gente que dice: estoy harto de los abusos. Miren, abusos existen siempre.
Y algo curioso en la historia de la humanidad, los oprimidos, cuando luchan por su libertad y llegan a ser libres y llegan a ser dirigentes, se vuelven opresores. Y la cosa da vuelta. Porque el problema no es estar en la dirigencia, el problema es el corazón humano. Y uno lo puede ver desde chiquiticos, ¿sí? Coja un grupo de niños, ¿sí? Por eso tanto hablamos de aventura, queremos inspirar a nuestros niños. Y coja a un niño, a cualquiera, y dígale, usted va a ser el líder. ¿Usted qué cree que hace el niño? Ay, listo, yo voy a comenzar a servir a este grupo, para que este grupo... ¿Va a hacer eso? El chino mugre lo primero que hace es saca el pecho y dice, ahora me obedecen, ¿sí? Por alguna razón, en el corazón del ser humano, el hecho de ser líder, de ser jefe, es el que manda, el que grita, el manda acá, ¿cierto? Cuando Jesús enseñó que el líder es el que sirve. Y quiero que pensemos en esto. ¿Qué nos dice Dios acerca de la política? Pues quiero que pensemos en esto de la monarquía, porque esta monarquía también se daña y se divide. Este Reino Unido, 120 años de unidad, se divide. Y en pocas palabras se divide por el corazón dañado del ser humano. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento en el año 931 se divide en norte y sur. Y aquí va a haber reyes y aquí va a haber reyes. 19 reyes a este lado, 20 reyes a este lado. Y de estos 20 reyes, ¿sabe cuántos reyes fueron rectos, íntegros delante de Dios? ¿Saben cuántos? ¿Quién se atreve a adivinar? A ver. 1, 8. Hubo 8 buenos. Uy, de 28. Y aquí, en el norte, 19, 20. De estos 19, ¿cuántos hubo buenos? Ninguno. Todos fueron corruptos. Uno dirá, no, la corrupción es de este tiempo. No, la corrupción es inherente al ser humano. Nosotros nos llenamos la boca diciendo políticos corruptos, pero muchas veces somos corruptos en el diario vivir. El joven que le tumba las vueltas al papá, ¿eso es corrupción o no? Cuando el cónyuge, la esposa o el esposo le dice mentiras a su pareja, ¿eso no es corrupción o no? Cuando usted pasa plata a un policía para que no le ponga la multa, ¿eso es corrupción o no? Sí. Cuando dice prohibido parquear y usted se parquea, dice, ay, un ratico. Eso, lo que quiero decirles es que somos corruptos por naturaleza. Y cuando alguien dice que todos los corruptos a la cárcel, pues todo Colombia se va preso. Porque todos somos corruptos de alguna u otra manera. Uno dirán, ay, pero no va a comparar la corrupción de parquear mal con aquel que se llena la plata y se roba todas las arcas del gobierno. Corrupción es corrupción. En la palabra de Dios no hay pecado grande y pequeño. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando hablamos de política y la palabra de Dios habla de política, ya que hubo 19, 20 reyes, ninguno bueno, aquí 8. Miren, en pocas palabras se resume, la gente fracasa cuando deja de lado esto, la palabra de Dios. Y usted me dirá, ay, eso es pura religión. Escúcheme, el Antiguo Testamento, más que un libro religioso, es un libro de historia. Nos narra la historia de los pueblos de aquella época. Y cómo el pueblo de Dios vivió en medio de esos pueblos. Y cada vez que el pueblo de Dios se alejó diciendo cosas como, ay, no, ya, yo estoy cansado, no quiero nada de Dios, a mí no me dicen lo que tengo que hacer, yo soy libre. Cada vez que el pueblo de Dios hacía eso, le llegaba la desgracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? Pensar que Dios sí habla de política. Y a estos reyes, 19, 20 reyes, Dios le envió profetas para que les decía, oiga, arrepiéntanse, sean íntegros, no sean corruptos. No hacían caso y sufrieron. ¿Y sabe qué pasó? El imperio de turno de aquella época, Asiria, el imperio de turno de aquella época, los invadió en el año 722 y los dispersó. Este pueblo del norte, Israel con su capital Samaria, sufrieron y nunca más este pueblo volvió a ser pueblo otra vez como tal. Por eso los samaritanos llegaron a ser un pueblo invadido, mezclado. Por eso dice el Nuevo Testamento que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, porque este pueblo ya era un pueblo totalmente mixto en todo, no solamente racialmente, sino en sus creencias y convicciones más profundas. Adoraban al Dios de la Biblia como a otros dioses, de los pueblos que los habían invadido. Y estos del sur, que hubo 8 buenos, ¿sí? Más adelante sufrieron consecuencias. Y de estos reyes se levantó un rey bueno, dentro de esos 8, un rey llamado Ezequías. Al que le gusta la historia, yo le invito a que lea el libro de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Son libros que nos narran esa época,
una época política, reyes. Y cuando los reyes otra vez se desvían, aparecen los profetas. Miren, a estos los invadieron los de Asiria. Asiria, su capital, Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Jonás fue el profeta que fue a hablarle a Nínive. Dios envía a Jonás y le dice a los ninivitas: arrepiéntanse. Y Jonás no quería ir. ¿Saben por qué no quería? Porque estos de Asiria eran unos sanguinarios, crueles, el imperio de turno arrollador, opresor y sanguinario. Conquistaban los pueblos y los acababan, les quitaban los ojos, los torturaban, hacían una cantidad de maldades. Eran crueles, pero despiadados. Y luego Dios le dice a Jonás: ve y predícales a ellos. Y Jonás dice: no, yo no voy, que se mueran, que el juicio de Dios les caiga, yo no quiero que se arrepientan. ¿Usted ha llegado a pensar alguna vez eso? No, yo no le voy a hablar de Jesús porque yo quiero que se vaya al infierno. Y Jonás no quiere, y usted sabe la historia, y Jonás al final a la brava va y de mala gana: oiga, arrepiéntanse. Y la gente se arrepiente. Y Jonás se pone bravo: yo no quería que se arrepintieran, ¿sí? Y Dios le dice: tranquilo, Jonás, yo también los hice a ellos. Más adelante, este pueblo vuelve a sus actitudes sanguinarias, crueles, horrorosas. Y Dios ya no manda a Jonás, ahora va a mandar a otra persona, a Nahum. Leamos el plan de lectura que empieza mañana. Nahum aparece y Nahum ya no les dice, ojo con esto, ya no les dice arrepiéntanse, le dice: el juicio de Dios va a ser sobre ustedes. Ya no es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de que el juicio de Dios llega. Dios es un Dios de amor. Nos encanta escuchar eso y es una verdad profunda. Pero Dios también es un Dios de juicio. Y es un Dios de ira. Y esa parte nos cuesta, sí, pero nos debe llamar al arrepentimiento para cambiar. Dios sí habla de política. Le habló a estos 2 reinos. Acá solo hubo 8. Y en un momento crítico de la historia, Dios va a decir algo. Y es lo primero que quiero que pensemos en esta mañana. Lo primero que quiero que pensemos en esta mañana es que, escúcheme, el Señor es nuestro mayor gobernante, no el gobierno de turno. El Señor es nuestro mayor gobernante, no el gobierno de turno. Y quiero que vea un texto que le quiero mostrar aquí en pantalla. Mire lo que dice este versículo en Isaías capítulo 33. Porque el Señor es nuestro ¿qué? Guía. Ustedes van a comparar y siempre les animo a comparar versiones en español. Alguien me decía: no, eso me confunde, tranquilo. Es como cuando usted lee una noticia en varios periódicos o en varios diarios. Dice: el Señor es nuestro guía. Otra dice: es nuestro juez. Es mi juez que me guía, que me dice qué es bueno, qué es malo, es la idea. Que me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. En su palabra está. Él es mi guía. El Señor es nuestro ¿qué? Gobernante. El Señor es nuestro ¿qué? Rey. Son conceptos políticos. Rey, gobernante. Él ¿qué? Nos salvará. ¿Y por qué dice Él nos salvará? Escúcheme con atención. Este rey Ezequías es una parte de la historia interesante. Este rey Ezequías, al ver que los de allá los habían invadido y los habían dispersado, él se asusta y dice: ay, Señor. Pero él se pone firme y dice: yo a esos asirios no les voy a pagar tributo, porque esos oprimían para hacerlos tributarios. Y se pone firme. Y Asiria aguanta un ratico y luego va y le dice: bueno, muchachito, ¿dónde está la plata? Se asusta Ezequías y saca el oro que ellos tenían en el templo de Dios y lo entrega por su libertad. Este sinvergüenza, ¿saben qué hace? Recoge y se va feliz. No, lo que suele suceder muchas veces en la historia: recoge la recompensa y luego dice: ahora prepárate porque igual te voy a invadir. ¿Qué tal eso? Corrupción, ¿cierto? Eso me hace recordar cuando Atahualpa, ¿se acuerdan del Inca Atahualpa? Pagó 2 cuartos llenos de plata y otro de oro por su vida. Y al final los españoles recogieron eso con el respeto de los españoles presentes. Igual lo mataron. Acá Ezequías paga la plata y el tipo le dice: igual te voy a invadir. Y va y se acerca, mandan emisarios y le dicen: ustedes ríndanse porque los vamos a hacer pedazos. Lean en Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Crónicas 29, la historia de Ezequías. Y Ezequías se asusta. Ellos hablaban internamente, hablaban su lengua, que era el hebreo. La lengua comercial de aquella época era el arameo. Ellos se acercan y ahí al pie
de todo el pueblo, comienzan a hablar en la lengua de ellos para asustarlos. ¿Y saben lo que le dice? Le dice, ¿qué creen ustedes? ¿Que su Dios los va a salvar? Miren a los demás pueblos, ninguno de sus dioses los salvó de nuestra mano. Así que ríndanse ante el imperio asirio, porque van a comer, mira, usted me dirá tan cochino, mira, les dice así, se van a tener que tomar el orine y van a comer su excremento. Ustedes miran, uy, no, que sea, eso dice la Biblia. O sea, la amenaza era tan tenaz. ¿Se imaginan eso? Ustedes están ahí acuartelados, encerrados. Recuerden que la ciudad tenía sus murallas, ¿sí? Pues acá los tenemos cercados y ahí no salen hasta que eso pase. El rey Ezequías le había dicho al pueblo, miren, nos van a asustar, no respondan. No respondan, ustedes tranquilos. Y ahí aparece Isaías. Isaías, un profeta, usted mira, un religioso, un hombre que tiene un rol político importante y le dice al rey, rey, de parte del Señor te digo. Y le dice lo siguiente, y quiero que vean otra vez el versículo, mira, le dice así, Isaías 33:22 dice lo siguiente, si me ayudan producción con el texto, dice así, el Señor es nuestro ¿qué? Nuestro guía. El Señor es nuestro ¿qué? Nuestro gobernante. El Señor es nuestro rey. Él nos salvará. No tenemos que hacer alianzas con los egipcios, como muchos hacían en aquella época, buscando al más poderoso. Tenemos que unirnos, tenemos que pensar. No, lo que quiero que pensemos en un tiempo de elecciones como esta es que el Señor debe ser nuestro mayor gobernante. ¿Qué significa eso? Que yo voy a vivir de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga. Los principios y valores de la palabra de Dios están por encima de los principios y valores humanos. El Señor es quien pone y quita reyes. A lo largo de la historia de la humanidad, uno puede ver que Dios está detrás. Usted me dirá, pero Dios está detrás de todas esas maldades. Escúcheme, cuando uno lee, por ejemplo, Daniel, y puede ver cómo Nabucodonosor se levanta como el poderoso, el opresor de turno, ¿cierto? Siempre hemos tenido opresores de turno. Es el opresor de turno soberbio que se creía dueño de este mundo y decía, ¿quién como yo en esta tierra? Y Dios lo tiene que humillar. Y Daniel le dice, Nabucodonosor, Dios pone y quita reyes. Usted me dirá, ¿por qué Dios permitió que Nabucodonosor llegara a ser rey? Dios es Señor de la historia. Él no está para complacernos y hacer nuestra voluntad. Él está detrás de todo esto y usted me dirá, pero que haga algo ante tanta maldad. Lo que nosotros estamos sufriendo son las consecuencias de nuestro extravío. Por eso la iglesia tiene una propuesta importante. Decirle a la gente en tiempos como estos, miren, la mejor manera de vivir es vivir como Dios quiere que vivamos. Si nosotros aquí comenzamos a vivir como Dios quiere que vivamos, nuestra corrupción en el corazón comienza a mermar. No le digo que va a llegar a ser cero, porque cuando llegue eso estaremos en el cielo, seremos santos delante de Dios. Porque somos dañados. Uno de una sale y dice una mentira y se inventa, ay no, una mentira piadosa, una mentira blanca, cualquier cosa. Somos dañados en el corazón. Dice, no, yo nunca digo mentiras, sí, pero tiene malos pensamientos. Hasta de pronto está pensando mal de mí. No, y tan ridículo pensando que Dios sí habla de política. Sí habla de política. ¿Y sabe qué dice? Que necesitamos que los creyentes que están metidos en la política, si usted está metido en política, si está metido en el ámbito de la salud, si está metido en los medios de comunicación, si está metido en la universidad como estudiante, necesitamos que en cada esfera de la vida, cada creyente pueda ser de influencia. Eso es misiones, eso es influencia, para que así la sociedad cambie. Cuando tengamos personas que caminan con Jesús en los diferentes aspectos de la vida, en el deporte, etcétera, vamos a tener en esos lugares la influencia de Jesús para poder redimir esas áreas de la vida. No solamente la política es corrupta, el fútbol también es corrupto, ¿o no? También, todo es corrupto. La medicina es corrupta. Usted va al médico y le formula lo que ya el visitador médico le ha ofrecido porque el visitador le regala viajes y cosas. Qué pena con los médicos, pero ellos mismos me lo cuentan. Y uno dice, uy no, pues esa medicina, ¿qué? No, el man tiene el arreglo ya con la... Es un negocio. Vivimos en un mundo corrupto porque todo lo que el hombre toca, lo corrompe. El hombre toca la familia y corrompe la familia. El hombre toca el sexo y corrompe el sexo. El hombre toca dinero, todo lo que el hombre toca. Por eso, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la propuesta de la iglesia? ¿Qué tiene que decirle Jesús a la gente? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tengamos más personas arrepentidas en Colombia, vamos a tener una Colombia distinta y diferente. ¿Cuándo llegará eso? Escúcheme. Siempre va a haber gente que se va a rebelar.
Por eso lo que necesitamos es arrepentirnos y tener más gente arrepentida. Creo que solamente así va a pasar lo que dijo una vez un presidente de Colombia: bajará el nivel de corrupción a sus justas proporciones. Tan chistoso, ¿verdad? Pero tan cierto por un lado. Sí. Algunos estudios, recuerdo que se hacían en un tiempo, decían que las mujeres eran menos corruptas que los hombres. En una época eso pasó en el Perú, y en puestos muy importantes eran mujeres quienes estaban dirigiendo eso, ¿sí? Ahora dicen, no, ya las mujeres también han llegado a niveles de corrupción muy altos, ¿sí? Eso pasó en una época en el Perú, cuando lo que es la DIAN allá comenzó a poner mujeres para el tema de los impuestos. Pero lo que quiero decirles no es cuestión de género, no es cuestión de edad, no es cuestión de dónde haya nacido, que algunos dicen, no, los países anglosajones o del norte son menos corruptos. La corrupción es inherente al corazón humano. Por eso lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios debe ser nuestro mayor gobernante. Y en un momento de crisis que vivió el pueblo de Dios con lo de Ezequías, lo que Isaías le dijo es: tú tienes que seguir confiando en el Señor. Por eso lo segundo que quiero que pensemos, en el mismo versículo, quiero que pensemos en lo siguiente, un segundo aspecto. Lo primero, que Dios es nuestro mayor gobernante. Lo segundo que quiero que pensemos es que no debemos poner nuestra confianza en seres humanos. No, miren, quiero que veamos aquí en pantalla, miren, nuestra esperanza está en el Señor, no en ¿qué? No en el hombre. Pensar que un candidato va a salvar a Colombia, ¿sí? Es ridículo. Perdónenme, si uno dice, no, hay gente que dice, ya estoy cansado de esto, ahora voy a probar esto. Miren, el ser humano, ningún candidato de los que están ahí va a salvar a Colombia. Ezequías en su momento de crisis, porque me van a invadir, mire el poderoso, lo que le hizo a los del norte, lo que le hizo a Samaria, a Israel. Aquí estamos al sur, Judá, con su capital Jerusalén. Nos van a acabar. Tenemos que hacer una alianza, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Isaías se aparece y le dice y le repite esto y le dice, mira lo que hemos leído en el versículo 33:1. Le dice, le dice, tranquilo, confía en el Señor. Pero antes quiero que vea lo que le dice. Por favor, si me ayudan con el 33:1. Isaías empieza este capítulo 33. El versículo 22 es el que dice, el Señor nos salvará. Pero mira lo que dice: ay de ti, destructor, que no ha sido, ¿qué? Y le habla a los de Nínive, a este imperio poderoso. Ay de ti, destructor, porque eran unos terribles, ¿sí? Que no ha sido destruido. Ay de ti, traidor. Lo que le hizo a Ezequías, recuerden. Que no ha sido, ¿qué? Traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. Y permítanme contarles algo. El rey Senaquerib, el rey de Asiria, este rey cruel, sanguinario, despiadado, traidor, que se burlaba de los pueblos y arrasaba con todos. Cuando llega a sitiar a Ezequías y a su pueblo y los amenaza con todo lo que ustedes pueden ver y lanza blasfemias contra Dios, se burla de Dios, ¿qué Dios puede contra mí? ¿Ustedes creen que su Dios va a poder? En ese momento Isaías le dice, confía, el Señor nos salvará. Y Dios hace algo milagroso, léanlo. Hace algo milagroso y este loco tiene que regresar. Es un milagro. Yo creo en milagros. ¿Usted cree en milagros? Este tiene que regresar. Regresa, Dios confunde las cosas. Miren, tenemos que orar que Dios confunda a los perversos en este tiempo. Y Dios confunda aún nuestros planes perversos si los tenemos, porque a veces también tenemos planes. Usted dirá, ay no, tampoco, sí. Piense en los planes que tiene con la suegra, con el vecino, no sé. Que Dios confunda todo plan perverso. Este tipo, confundido por Dios, regresa y frustrado se va al templo de su Dios y comienza a implorar a su Dios. Aparecen sus hijos. El traidor será traicionado y sus hijos lo matan. A Senaquerib, léalo. Mira, eso es para hacer películas realmente. Lo matan. El traidor es traicionado por sus hijos. Por eso el versículo que sigue, el versículo 2, Isaías dice, Señor, ten compasión de nosotros. El Señor lo tuvo. Pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Y es lo que el pueblo hizo. Ese pueblo lo que hizo fue orar y buscar al Señor y confiar en Él. En los momentos de crisis,
personal, familiar o nacional, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Versículo siguiente dice: al estruendo de tu voz huyen los pueblos. Escuchen esto, al estruendo. Dios confundió a este Sennacherib de una manera loca. Dice que un ángel del Señor hizo algo. No les cuento porque es largo, pero quiero que usted lo lea. Vea. Llegue a la casa y lea estos relatos que son tan importantes. Si usted no, ¿quiénes han leído Crónicas y Reyes? A ver, ¿quién ha leído? No todos, vea, léalo. En vez de ver Netflix esta noche o algo, lo que a usted le gusta, vea, lea y va a ver. Dice, al estruendo de tu voz huyen los pueblos. Cuando te levantas, ¿qué pasa? Se dispersan las naciones. Y eso es lo que uno puede ver en los libros de los reyes y crónicas, como Ezequías. Busque la historia del rey Ezequías. Dice que no hubo un rey como él, de bueno delante de Dios, íntegro delante de Dios. Y en medio de este contexto aparece el versículo 33, 22 que dice: porque el Señor es nuestro guía, Él es nuestro gobernante. Recuerde esto, el Señor es nuestro mayor y principal gobernante, no el gobierno de turno. El Señor es nuestro rey, Él nos salvará, no un candidato político. No la izquierda, la derecha, eso de que hay gente que dice no, que la izquierda es del demonio, no, que la derecha es del diablo. Mire, del diablo es todo aquel que no tiene a Jesús. Si el que no es contra mí, el que no es conmigo es en contra de mí, dice Jesús. Entonces no satanicemos partidos políticos, principios. Miren, lo que necesita Colombia es más personas que vivan de manera íntegra. Pero es imposible para el ser humano ser íntegro, porque algunos dicen la propuesta es la educación. Cuando el hombre es educado, se vuelve más íntegro. ¿Eso es verdad? No, sabemos que no es verdad. A veces la gente inocente, inculta, poco educada, es a veces más sana y más íntegra, pero no deja de ser dañado. Yo recuerdo cuando viajaba a Guatemala por un posgrado que estaba haciendo, el lugar en el que estaba no era el más seguro y cerca había hasta un basurero. Y recuerdo cuando leí un titular que decía: corrupción en el basurero. ¿Por qué? Porque el camión de basura llegaba al lugar donde botaban toda la basura y en el camino habían recicladores que paraban el camión, le daban plata y sacaban todo lo que había que reciclar. Cuando la basura llegaba al basurero, ya no había nada que reciclar y los que estaban esperando ahí decían: oiga, ¿qué pasó? Aquí no hay nada, todo es basura, no hay nada que reciclar. El que conducía el camión ya había repartido por el camino. Entonces se armó tremendo tropel ahí porque había corrupción en el basurero. ¿Se imagina eso? Hay corrupción a todo nivel, es lo que quiero decirles. Por eso cuando pensamos en corrupción, Arnoldo Wins, un autor paraguayo, escribe un libro que se llama Los cristianos y la corrupción. Dice: mira, hay tanta corrupción. Habla de la historia de la corrupción en América Latina. Y dice, está tan arraigada en el corazón que aún las iglesias están corruptas. Por eso hay pastores corruptos. Por eso una iglesia sana debe tener siempre controles. Porque uno debe dudar, y escúcheme bien, hasta de uno mismo. Usted dirá: ay no, yo soy derecho. Sí, yo también soy derecho, no le he robado nunca a nadie, pero yo quiero tener controles sobre mí porque sé que en el fondo de mi corazón soy dañado y necesito tener. Por eso aquí todo gasto que se hace, hay más de 3 personas que se enteran. Y tienen que firmar uno, aprobar otro, de tal forma que hay controles. Por eso tenemos contador, administrador, revisor fiscal. Porque uno tiene que, mire, desconfiar de su propio corazón, no ser tan confiado. No, yo soy fiel a mi esposa, puedo comer y compartir con cualquier mujer sin yo pensar mal. ¿Seguro? Lo que quiero decirle es que eso es ser consciente de nuestra fragilidad. Y como queremos ser derechos, busco personas, busco amigos a quien rendirle cuentas de la vida. Una persona debe tener siempre gente a la que le rinde cuentas. Y mientras más personas tengamos a la que le rindamos cuenta, y si es casado, ojalá sea su cónyuge, la primera, y después tenga otros, porque es ser conscientes que somos frágiles, somos vulnerables, podemos fallar, podemos caer. El rey David, en la época del Reino Unido, siendo un rey derecho, también cayó. Es ser consciente de nuestra fragilidad y decir: Señor, yo quiero tener cercos de protección. De eso hablamos en una serie que llamábamos Barreras de Protección, cómo cuidarnos, que nadie crea. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire, que no caiga. Por eso qué bueno tener amigos, por eso los grupos de crecimiento, para ayudarnos entre nosotros, compartir, no vivir aislados. Pero pensando en política, lo que quiero que pensemos es: Dios sí habla de política. La historia del Antiguo Testamento es una historia política.
Jesús nace en medio de un momento crítico en la política, el imperio romano de turno. ¿Y qué hizo Jesús con sus discípulos? Vamos a sublevarnos contra estos. Jesús lo que fue y predicó, miren, a esta gente que estaba oprimida, le dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, arrepiéntanse porque un gobierno con principios y valores más elevados se ha acercado. Se ha acercado. Y Jesús quiere hablarles de una necesidad mucho más trascendente de la crisis política que ellos estaban viviendo. Por eso, cuando estamos hablando de que Dios sí habla de política, es pensar primero que Dios debe ser nuestro principal y mayor gobernante y debo vivir de acuerdo a lo que Él quiere que yo viva, como Él quiere que yo viva. Y lo segundo, no pongamos esperanza en personas. Nuestra esperanza está en el Señor. Y Él es quien nos va a salvar. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Vivir como Él quiere que yo viva. ¿Y qué más? Decirle a otros que vivan de esa manera, como Él quiere que vivamos. Por eso lo tercero que quiero mencionarle, y quiero irme ahora a un texto del Nuevo Testamento, quiero decirles que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, un pueblo que se creía muy orgulloso de su ciudadanía romana. En aquella época, ser ciudadano romano era algo que le daba a uno estatus, ¿sí? Es como ahora decir a uno: yo tengo mi pasaporte azul, ¿cierto? O yo tengo un pasaporte de la Comunidad Europea. Entonces, es decir, era algo de la que la gente se sentía muy orgullosa. Soy ciudadano romano, por todos los privilegios que también tenían. Pablo dice lo siguiente, mira, le dice: en cambio nosotros somos ¿qué? ¿Ciudadanos de qué? Del cielo. Somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Ahora, cuando usted ve en cambio, usted dice: ¿a qué se refiere? Mire, en cambio es porque hay que mirar qué dice antes. Mire lo que dice antes. Dice, hablando de gente perversa, dice: van camino a la destrucción. Escúcheme bien. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, mientras la gente solo está pensando en la vida terrenal, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir ¿qué? Al Salvador y Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra ciudadanía no solo es colombiana si tengo a Jesús. Si tengo a Jesús en el corazón, no solamente tengo ciudadanía colombiana. Yo soy ciudadano peruano, nací en el Perú. Soy ciudadano colombiano por adopción. Amo la tierra en que nací y amo la tierra en que Dios me ha puesto. Y oro por Colombia y quiero ver a una Colombia transformada, pero solo será transformada cuando hayan más personas que le digan a Jesús: sí, yo creo en ti. Pero ¿qué ha pasado muchas veces con la iglesia? La iglesia a veces, o los cristianos en general, han aburrido a otros con el evangelio. Y por eso hay jóvenes también aburridos. He conocido muchos jóvenes en las iglesias aburridos. Cuando conocí a Jesús, tenía 16 años. Yo oraba por mis papás: Señor, que mis papás conozcan a Jesús. Y yo le decía: papá, entrégate a Jesús. Y mi papá: ya, mi hijo, tranquilo, ya. Vaya, estudie. Yo decía: si mi papá no conoce a Jesús, su destino eterno es lejos de Dios. Y yo oraba por mi papá. Cuando llegué a una iglesia, yo conocí a Jesús en un movimiento de jóvenes, Young Life, les he hablado varias veces de ellos. Cuando llegué a una iglesia buscando crecer más, me gustaba ir al domingo porque cantaba al Señor y escuchaba la palabra. Y conocí a otros jóvenes, le dije: ay, tú eres jóvenes, sí. ¿Y tus papás son cristianos? Sí, son cristianos, qué jartera. Hay papás, y quiero que los papás piensen en esto: no aburran a sus hijos con la palabra de Dios. Jim Reverend, un hombre que trabajó con jóvenes muchos años, toda su vida, el fundador de este movimiento en el mundo, él decía: es un pecado aburrir a un joven con la palabra de Dios. La gente no está aburrida de Dios. La gente está aburrida de aquellas personas que han hecho creer que la vida con Dios es lo peor. Tristemente es eso. Y se lo pongo como ejemplo en Colombia. ¿Colombia es hermosa o no? Oiga, qué rico viajar por Colombia. Mire, hay gente que se va bien al norte, qué frío tan tenaz ese. A esa gente le tocó ser desarrollada porque no había otra forma de sobrevivir. Nosotros vivir en el trópico es lo más delicioso, ¿no? Usted quiere frío, mire, vaya aquí al Neusa y ya tiene más frío. Si usted quiere calor, mire, va aquí cerquita a la Vega Villeta y hasta que se achicharra. Vivir en el trópico es la delicia. Lo que pasa es que tenemos tanta riqueza que somos como el mendigo sentado en un banco de oro y no sabemos aprovecharlo. Y hay gente que habla mal de Colombia, pestes de Colombia, porque no la conoce. Solo escucha las noticias horribles, no, que aquí matan, que no sé qué, escuchan todo lo feo. Pero venga y goce, ahora viene y goce, lo atracan, no vuelve.
Creo que lo mismo pasa con el Señor. La vida con el Señor es hermosa, pero hay gente que le ha hecho mala fama a la vida con el Señor. La gente necesita de Dios, pero la gente vive aburrida a veces de Dios por aquellos malos seguidores de Él. Por eso en la Confra no queremos aburrir a los jóvenes con el Evangelio. Queremos decirle, muchachos, queremos que ustedes sigan a Jesús porque es lo mejor de la vida. Y en tiempos de política o en tiempos de decisiones, cualquiera que sea, alejarse del Señor es la desgracia, es lo peor que a una persona le puede pasar. Somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo vive un ciudadano del cielo? Vive amando, respetando, va más allá. ¿Cómo es posible que seamos ciudadanos del cielo y en la casa estamos peleados porque este es del sí, este es del no, este es de izquierda, este es de derecha? Si en una casa la gente está agarrada por diferencias políticas, mire, eso no es vivir como un ciudadano del cielo. Si en la iglesia la gente está agarrada porque uno piensa de una manera y otro de otra, eso no es vivir como un ciudadano del cielo. Si usted no va a votar porque estoy cansado de esos corruptos, yo no voto. Mire, nuestra responsabilidad es votar. Un ciudadano del cielo va y cumple y vota. Y aunque veamos que no dice ninguno es un hombre, sí, ninguno es ningún hombre de Dios, tengo que votar por el mal menor. Tengo que escoger entre el SIDA y el cáncer prácticamente. Pero un ciudadano del cielo vive con normas y principios más elevados y no está buscando excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Como todos son corruptos, yo también soy corrupto. Como todos son adúlteros, yo también soy adúltero. Como todos los jóvenes se rebelan, yo también me rebelo. Seamos diferentes porque vivimos con Jesús. Y como un ciudadano del cielo, anhelo recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. Quiero a manera de conclusión ponerle algo aquí en pantalla. El tiempo nos va ganando, pero quiero decirle lo siguiente, miren. El Señor debe ser nuestro mayor gobernante y en Él debemos poner toda, ¿qué? Nuestra esperanza, no en personas. Y no pelee con otros por personas que no le van a dar a usted nada. Debemos respetar y obedecer las leyes civiles, sí, entendiendo que por encima de ellas, ojo, tenemos las normas y principios y valores supremos del gobierno de Dios. Esta es la manera de vivir como verdaderos ciudadanos del cielo. Por esto Jesús murió y resucitó para que podamos vivir de esta manera. Vivamos en este tiempo como debe vivir un verdadero hijo de Dios. Y las normas, los principios, los valores de ese gobierno son superiores a lo de esta tierra. Nuestra responsabilidad política en esta tierra es vivir de manera íntegra por la gracia de Jesús en nosotros. Íntegra en el negocio en el que usted está, íntegro en el trabajo en el que está, íntegro en la universidad y en el colegio en el que está. El desafío para mí, íntegro como pastor en medio de un montón de pastores corruptos. Y este autor, Arnoldo Wins, dice, qué tristeza que la iglesia también esté corrupta. Qué tristeza que la iglesia esté corrupta. Y él en un momento en su libro tiene que decir, a partir de ahora hablaré de la comunidad alternativa, para referirme a aquel grupo de seguidores de Jesús que quieren vivir de una manera íntegra. Por eso, de manera también de conclusión, les quiero poner una pregunta. Como ciudadano del cielo, ¿en qué me cuesta obedecer? ¿En qué me cuesta obedecer? ¿En qué áreas me cuesta obedecer? En lo matrimonial, en lo económico, en lo eclesial, ¿en qué me cuesta obedecer? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero vivir como un verdadero ciudadano del cielo en este tiempo. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos invita a que en momentos de crisis, tanto política nacional como familiar y personal, siempre debemos confiar en ti. Así como enviaste a Isaías, a este hombre Ezequías, así como mandaste tu palabra a través de un profeta para hablarle a un pueblo. Señor, gracias porque tenemos tu palabra ahora cerca de nosotros. Y queremos que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos dirija. Señor, queremos que tus principios y valores rijan nuestra vida. Señor, permite que los médicos puedan ser diferentes a los médicos corruptos. Permite, Señor, que el estudiante pueda ser diferente a los estudiantes corruptos. Que cada persona que te sigue, Señor, aquí a los pastores, queremos ser íntegros en medio de tantos pastores también corruptos. Señor, queremos ser ciudadanos íntegros que caminan contigo de manera íntegra en cada área de la vida para que tengamos una Colombia distinta. Por eso, Señor, queremos llevar tu palabra a otras personas.
Queremos llevar las buenas noticias a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada anciano y decirle que en Jesús hay esperanza porque solo el Señor nos salvará. Señor, te buscamos con todo el corazón y te pedimos que extiendas tu mano de gracia, de misericordia sobre cada uno de nosotros. Al que está desanimado, anímanos, Señor, por tu palabra siempre. Queremos vivir prendidos por el Evangelio y poder confiar que Colombia está en tus manos y no dejar de orar por Colombia. Oramos por nuestro país y te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos alcancen. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.